Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la inauguración del 11º curso interinstitucional Educación Superior Comparada, panorama actual de la educación superior en el mundo. Preside en este acto el doctor Alberto Ken Oyama, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM. El doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM. La doctora Verónica Villarespe Reyes, directora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y el doctor Humberto Muñoz García, coordinador del Seminario de Educación Superior. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, académicos y ponentes, así como de alumnos participantes en el curso que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra la doctora Verónica Villarespe Reyes. Gracias. Buenas tardes. Sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos a esta su casa, el Instituto de Investigaciones Económicas. Agradezco extensa y profundamente la presencia del doctor Alberto Ken Oyama, secretario de Desarrollo Institucional de nuestra universidad, del doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, y del coordinador del seminario, doctor Humberto Muñoz, investigador emérito de la UNAM. Asimismo, agradezco la presencia del doctor Mario Rueda, director del ISUE, y saludo a Margarita Velázquez y a Manuel Perló, directores del CRIM y del Instituto de Investigaciones Sociales, respectivamente. El Instituto de Investigaciones Económicas y las entidades universitarias mencionadas formamos parte del comité directivo del Seminario de Educación Superior, que se estableció en abril de 2004 por acuerdo del entonces rector, doctor Juan Ramón de la Fuente. El 11º curso interinstitucional que hoy nos convoca tratará a lo largo de 16 sesiones sobre la educación superior comparada, panorama actual de la educación superior en el mundo. La coordinación general está integrada por Roberto Rodríguez y Manuel Ordorica, investigador de nuestro instituto, y Jorge Martínez Stack, quien tiene además a su cargo la coordinación académica del curso. Conforman la parte operativa Gustavo Carrión y Dora Rosales de nuestro instituto, Luis Alejandro Ramírez y Alejandra Resillas. A todos ellos y a todos los participantes, muchas gracias por su colaboración. Para concluir, permítanme decirles que estoy convencida del éxito que tendrán en todos sus trabajos. Muchas gracias por su atención. Hace uso de la palabra el doctor Humberto Muñoz García. Pues muchas gracias. Sí, yo no quiero dejar de mencionar la importancia que tiene la presencia del señor rector, y no es su presencia física estrictamente. El señor rector ha sido una persona que ha tenido una extraordinaria recepción positiva del Seminario de Educación Superior, y no puedo dejar de decirlo. A nombre de los 21 investigadores que formamos el Seminario de Educación Superior, no todos estuvieron desde el principio, porque una parte estuvo desde el año 2000, que es cuando se instaura académicamente el seminario, y hoy somos 21 investigadores que formamos el seminario. Y bueno, le doy las gracias al doctor Alberto Ken Oyama, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, del cual depende el Seminario de Educación Superior, y también agradezco en lo que vale la presencia del coordinador de Humanidades, el doctor Alberto Vital, por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer asimismo a la doctora Villarespe,
directora del instituto, porque en este instituto es que se ha tenido la sede de nuestros cursos interinstitucionales. Agradezco también a Margarita Velázquez del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Allí hay un programa de educación en donde se investiga la relación de estudiantes y universidades. Y para nosotros eso es importante, es un tema que está centrado en el seminario. Y agradezco al doctor Mario Rueda, director del Instituto de Investigación sobre la Universidad de la Educación. Siempre se me confunde porque como yo estaba en el CESU, entonces, pero es el director de nuestro instituto, en donde se hace el grueso de la investigación educativa y es una referencia para todos los que trabajamos en el ámbito de la educación, en este caso la educación superior. Y agradezco también al doctor Manuel Perló, que no pudo estar aquí, porque el Seminario de Educación Superior, en sus 18 años de existencia, ha estado radicado en este instituto. Allí es nuestra sede oficial y ahí es donde nosotros atendemos los asuntos del seminario. Bueno, estas 4 instituciones, como ya dijo la doctora Villarespe, son los pilares sobre los que se asienta el Seminario de Educación Superior, y gracias a ello hemos tenido un desarrollo académico como el que nos ha caracterizado, y gracias a ellos estamos también con la posibilidad de seguir avanzando. Y esto pues hay que decirlo y hay que reconocerlo cada vez que sea posible. Yo quería decir algo que me importa también muchísimo. La docencia es algo que nosotros tenemos en el centro de nuestro trabajo en el Seminario de Educación, para transmitir y divulgar conocimiento en forma directa, sobre todo cuando atañe a la vida institucional de las universidades. Año con año hemos hecho el curso y hemos contado con la asistencia de estudiantes de licenciatura y del posgrado de las facultades de Ciencias Políticas, de Filosofía y Letra, y hemos contado también, fíjense, con profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria, así como de otras instituciones provenientes de la UNAM y de fuera de la UNAM. Para nosotros es muy importante esta pluralidad de estudiantes en el curso, porque en algún momento los miembros del curso sentimos que teníamos que diseñar algo nuevo, algo innovador en materia docente, que ya no queríamos estar yendo al aula y estar hablando en el aula a un grupo pequeño de estudiantes, sino que era deseable, importante, tener una voz mucho más fuerte, y entonces decidimos hacer un curso como el que hemos hecho, en donde cada año de los 11 hemos cambiado el tema del curso. Y entonces esta gran diferenciación de temáticas tratadas en el curso, a nosotros lo que nos ha dado es una riqueza intelectual que cada vez tratamos de que sea mayor. Hoy en día estoy muy contento porque me dieron el dato que hay 444 estudiantes registrados en el curso. De esos 388 son estudiantes que están a distancia, ¿no? Nuestro curso, en alguna vez decidimos que se tenía que ampliar y salir de la ciudad universitaria, y fueron las colegas de la Universidad de Puebla con las que empezamos a trabajar afuera, y entonces se fueron sumando cada vez más instituciones. Hoy este curso sale en vivo a 16 instituciones, 10 universidades públicas estatales, una normal superior. Sale también a 2 escuelas de la UNAM, la Facultad de Aragón, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y la Escuela de León, y sale también a 2 universidades de Colombia. Estamos entonces en una posibilidad cada vez más grande de tener estudiantes, y estamos absolutamente convencidos que aquí vienen gentes que tienen interés en meterse en la investigación de la educación superior de las universidades, pero también vienen personas que están interesadas en recibir información última, de punta, de lo que está pasando en el estudio de la educación superior y de la universidad. Y entonces
a veces hemos tenido periodistas, a veces hemos tenido administradores, gente que está en la administración universitaria y que tiene necesidad de tener conocimiento un poco más sofisticado de cómo funcionan estas instituciones que son tan complejas. Este año decidimos que era muy importante revisar el estado de los sistemas de educación superior en 13 países del mundo. ¿Y por qué? Pues porque creemos que estos 13 países son ejemplares de lo que sucede en el ámbito nacional y regional en donde están ubicadas, y estos 13 nos van también a dar la posibilidad de ver cómo se está conformando, cómo se ha estado conformando el sistema de educación superior a nivel global. Es por ello entonces la necesidad de presentar estos casos que vamos a tener que usar la perspectiva comparada. Y esta es una perspectiva que en educación se utiliza mucho. El uso del enfoque comparativo viene pues desde la filosofía griega, para decir algo, y luego fue resaltado por Tocqueville cuando hizo el análisis de la democracia en América, teniendo como telón de fondo la democracia inglesa, ¿no? Uno de los 3 grandes clásicos de la sociología, Emile Durkheim, dijo que la sociología comparada es la sociología misma. Y después, en pleno siglo XX, vino un investigador muy importante en Estados Unidos y en el mundo llamado Burton Clark, que hizo un libro sobre las universidades, espacios modernos de investigación y docencia. Y Burton Clark tomó la historia de 5 países, de los sistemas de educación de 5 países, y la llevó hasta finales del siglo XX, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón y Francia, ¿no? Y entonces hizo el análisis de cómo se daba la relación entre investigación y docencia en esos 5 sistemas. Bueno, pues esto fue muy importante, es un marco realmente de interés para nosotros, el que se hubiera empezado a trabajar de esta forma con la perspectiva comparada. Bueno, a lo largo de este 11º curso, los estudiantes podrán responder varias interrogantes. Una de ellas es, ¿por qué el Seminario de Educación Superior decidió, ¿no?, introducir el enfoque comparativo este año? Ya hemos trabajado sobre el enfoque comparativo antes, pero este año en particular. ¿Por qué hay que comparar los sistemas educativos? Ocurre que cada sistema educativo se realiza en contextos nacionales distintos. Tener en cuenta la diversidad de situaciones nacionales es relevante porque las universidades y los sistemas de educación superior se desarrollan de cara a las necesidades o prioridades de los países, según las legislaciones que ordenan la organización y funcionamiento, y de acuerdo con pues las políticas, las prioridades y necesidades de la sociedad, y las políticas que el Estado, en manos de ciertos grupos, van ordenando hacia el sistema educativo. Entonces, cuando uno entra a la realidad de un país, tiene que tener el contexto y lo que sale de ahí, verlo en realidad con otro contexto, con otra situación. Bueno, nosotros vamos a hacer análisis de la situación de la educación superior por países, y quienes reciban el curso no solo creo que van a salir con una idea de lo que es el método comparativo, sino en qué se asemejan y en qué difieren las instituciones de este nivel educativo. Y las diferencias nos servirán porque el año que viene, a partir del análisis de estos casos, pues tendremos que hacer el análisis del caso mexicano. El año que viene el sistema de educación superior de ese país va a estar a discusión, y nosotros en el seminario estamos trabajando en presentar un libro grande sobre el caso de México, y vamos a tener para el caso de México pues lo que hemos trabajado este año con la diferenciación de los países. Hay 3 cuestiones más que no quiero dejar pasar. Una es, como señalan Marginson y Mollis, 2 estudiosos de la educación superior, que el análisis comparativo de la educación superior a nivel internacional tiene como núcleo central las intersecciones entre la educación y el poder. El trabajo comparativo de gran escala en el ámbito internacional está financiado por gobiernos y por entidades, organizaciones internacionales,
y son nuestras instituciones las que producen el conocimiento en la materia que sirve para la toma de decisiones políticas que están vinculadas ni más ni menos al desarrollo económico, social, político y cultural de los pueblos en el orbe. En segundo lugar, quiero destacar que las comparaciones pueden llevar a establecer jerarquías. Y bueno, nos enfrentamos en este caso con lo que ustedes conocen como los famosos rankings que vinieron haciéndose para jerarquizar a las instituciones. Pero bueno, de las investigaciones que se han hecho del grupo, particularmente por Rodríguez Rodríguez, entre otros, hemos aprendido varias cosas. Uno, que cada ranking tiene su idea de qué es lo que quiere estratificar. Dos, que las instituciones cambian de posición de un ranking a otro. Y tres, que el esfuerzo de una institución no necesariamente es el que la empuja adelante, sino lo que va ocurriendo en el conjunto institucional. Entonces, uno puede trabajar muchísimo para llegar más arriba y no baja de nivel porque las otras subieron más. Entonces, eso es el chiste. Estos rankings, lo hemos dicho casi todos nosotros, pues están puestos en el contexto de lo que se llamó la formación del mercado académico mundial, y entonces las comparaciones sirven como orientación a toda esta idea del consumo educativo. En tercer lugar, quiero decir que el investigador usa teoría, hace preguntas, hipótesis, conjeturas, define variables, pone puntos ahí con los indicadores que van a servir para hacer la comparación, ¿no? Y entonces el análisis puede ser tanto cuantitativo como cualitativo, pero en cada uno de estos dos tipos de análisis hay cánones para hacer la comparación, para operar la comparación. Bueno, advierto finalmente un punto que me es muy relevante. La ética es una esfera que interviene en la comparación. ¿Qué se compara y cómo se compara? Exige observar que en este juego entran valores y normas que están relacionadas, a querer o no, con lo bueno y lo malo, ¿no? Lo ético entonces también requiere ser puesto en el punto de la comparación y en la expresión de los resultados de la comparación. En la UNAM pues hemos avanzado mucho en el estudio comparativo, muchas investigaciones históricas en el caso del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación y algunos casos que nosotros en el seminario hemos analizado. Y además, y esto también lo quiero resaltar, hay un excelente instrumento de exploración institucional, resultado del estudio comparativo de las universidades en México, que es una herramienta extraordinaria para hacer este tipo de análisis y que está desarrollado en la Dirección General de Evaluación Institucional. Ojalá que ustedes puedan acercarse, verlo, ver cómo se hace ahí el estudio, y si pueden hacer un ejercicio, porque está puesto ahí para que se hagan ejercicios, que lo hagan. En fin, señores, señor secretario, señora directora, señor coordinador de humanidades, el seminario busca enseñar y difundir lo que es de punta, lo que es de innovación en el campo de la educación superior. Hemos hecho llegar nuestras reflexiones y conclusiones a quienes están interesados en estos temas y problemáticas, y lo hacemos desde aquí, desde la UNAM, centro generador de nuevas ideas y de conocimientos, en el entendido de que nuestra universidad sirve a la sociedad para que alcance un mejor futuro y sirve a la población para lograr mejores condiciones de vida. Bueno, pues este tipo de discurso es el que va a andar por aquí diciéndose en las próximas semanas. Tengo certeza de que vamos a tener un curso muy exitoso, como hemos tenido los otros 10 cursos, y otra vez agradezco la presencia de las autoridades centrales de la universidad en este acto de inauguración del curso, y a los compañeros que están en las entidades federativas del país, pues un abrazo y un saludo cordial. A continuación, escuchemos las palabras y declaratoria inaugural del doctor Alberto Ken Oyama, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, una disculpa por parte de nuestro rector, el doctor Enrique Graue,
quien estaba programado para la inauguración formal de este curso sobre educación superior comparada, panorama actual de la educación superior en el mundo, y desafortunadamente por otros compromisos que tuvo de última hora no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero les manda un saludo muy cordial a todos, por supuesto, y de verdad nuevamente una disculpa a todos los colegas del seminario que han hecho un gran esfuerzo por organizar este evento. Dicho esto, quisiera dar las gracias a la doctora Verónica Villarespe. Verónica, muchísimas gracias por la hospitalidad para poder llevar a cabo este curso en sus instalaciones del Instituto de Investigaciones Económicas. Por supuesto, al coordinador del seminario de Educación Superior, el doctor Humberto Muñoz. Humberto, muchas gracias y una disculpa de parte del señor rector. Y por supuesto, a nuestro coordinador de Humanidades, Alberto Vital. Buenas tardes y también una disculpa. El rector tenía toda la intención de estar presente el día de hoy, que hasta me mandó su discurso que no voy a leer, pero si lo quieren se los dejo. Sí, porque está difícil leer lo que otras personas escriben, ¿no? Entonces, pero en verdad la intención del rector era estar aquí con ustedes el día de hoy, y por supuesto a todos los miembros del seminario, muchísimas gracias, una disculpa, señores directores, señoras directoras que nos escuchan. Y bueno, por supuesto a todos los estudiantes, a todos los expertos que van a estar en este curso, bienvenidos, muchas gracias. Y bueno, yo sí quisiera mencionar algunas cosas que tienen que ver con el seminario. En primer lugar, una cosa que es muy importante mencionar es que, como ustedes saben, la universidad realiza múltiples actividades en la parte de docencia, en la parte de la investigación, en la parte de difusión del conocimiento. Sin embargo, la capacidad crítica, analítica que tiene esta universidad es realmente impresionante, y muchas veces tenemos expertos en diferentes entidades académicas, en diferentes planteles, y resulta que hay una serie de convergencias en los temas de investigación, pero sobre todo una cosa interesante es que tenemos diferentes miradas sobre el mismo problema. Entonces, como ustedes saben, en la Universidad Nacional, desde hace ya muchos años, se han creado los seminarios universitarios y los programas universitarios, y la intención justamente es tratar de articular toda esta gran capacidad analítica humana que tenemos en la universidad para tratar diferentes problemas. En ocasiones son problemas meramente conceptuales, problemas teóricos que requieren la intervención de mucha gente con diferentes enfoques, sea estos transdisciplinarios, multidisciplinarios o interdisciplinarios, con la intención de crear nuevos conocimientos. En el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, que fue justamente construido bajo una consulta muy amplia a toda la universidad, uno de los puntos importantes fue justamente la necesidad de analizar los seminarios actualmente que tenemos en ese momento, y sobre todo pues crear nuevos seminarios, aquellos temas que sean realmente emergentes, de pertinencia nacional e incluso internacional. Sin lugar a dudas, como ya se lo mencionó la doctora Verónica, el Seminario de Estudios Universitarios, el Seminario de Educación Superior, se hizo una evaluación, y sin lugar a dudas este seminario ha hecho cosas extraordinarias en términos de publicaciones, en términos de discusión, de debates, de términos de intervención en políticas públicas. Han sacado muchos libros, muchos documentos que han servido para formular criterios, para ir formulando cuáles son las diferentes posiciones, y sobre todo pues contribuir a que nuestra universidad también utilice esos materiales para su propia política universitaria. En ese sentido, pues muchísimas gracias a los fundadores que están aquí. Hay varios fundadores del seminario, y por supuesto a su coordinador Humberto. Ha sido una labor extraordinaria. Revisamos un poco la historia de los seminarios, y más o menos por el mes de agosto se cumplieron 14 años de vida de este seminario. Por supuesto, Humberto quiere que esto crezca, se vuelva programa, creo, ¿verdad? Pero eventualmente pues, habrá otras cosas. Sin embargo, por el momento sigue como un seminario pues, muy exitoso y con mucha valía. En ese sentido, también es importante mencionar, la universidad tiene 24 seminarios actualmente, muchos de ellos realmente muy vigorosos, y recientemente se han creado varios. Durante la gestión del doctor Graue se han generado 7 nuevos seminarios. Justamente el día de ayer salió el acuerdo del último que se han generado, y fíjense que son temas realmente muy pertinentes, algunos, la mayoría multidisciplinarios. Tenemos el seminario de investigación, por ejemplo, en creación artística, en culturas del Medio Oriente, es decir, no había un seminario universitario que pudiéramos platicar sobre esos temas. Uno sobre sociedad,
medio ambiente e instituciones, hay expertos en sociología y expertos en medio ambiente, pero nunca se habían sentado a platicar. Estudios sobre riesgos socioambientales, todos los días en cualquier medio de comunicación van a encontrar que hay problemas de desastres naturales o no. De museos, nosotros tenemos muchos museos universitarios, ¿no? Y nos dimos cuenta que los directores de los museos, bueno, sí se conocían, supongo, ¿no? Pero no había una coordinación que platicaran entre ellos. Hay uno muy importante sobre desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación. Son ideas que surgieron recientemente por esta política que tiene Estados Unidos contra el mundo, pero particularmente contra México. Y el coordinador de humanidades nos llamó la atención sobre la necesidad de esto, y él ha convocado a todos los académicos que trabajan sobre esto, y realmente ha sido una discusión muy rica, muy productiva. Y finalmente el último que es importante mencionar es un seminario sobre geoparques y geopatrimonio. Como ustedes saben, por primera vez México tiene 2 geoparques declarados por parte de la UNESCO, reconocidos a nivel mundial, y fue justamente la universidad quien promovió la creación de estos geoparques. Pero simplemente para que tengan una idea, pues China tiene 100 geoparques, además tienen millones de gentes, pero además tienen 100 geoparques, ¿no? Y en México por primera vez se declaran 2 geoparques muy importantes, y la riqueza geológica, natural que tiene este país es realmente impresionante. Entonces, como ustedes verán, al igual que el Seminario de Educación Superior, hay otro conjunto de seminarios que trata de problemáticas muy importantes, y esto lo menciono para todos aquellos estudiantes y colegas que nos visitan de otras partes del mundo, para que se den cuenta de la importancia de generar ese tipo de cursos a nivel de la universidad. En ese contexto, en efecto, hoy nos convoca la apertura de la 11ª edición de este curso interinstitucional enfocado al panorama de la educación superior en el mundo, y me gustó mucho lo que dijo Humberto en términos de los puntos claves que tenemos que estar comparando con el mundo. Todo el tiempo nos están evaluando, todo el tiempo nos están comparando, y solamente tenemos estos famosos rankings, ¿no? Que dependiendo cómo meta uno los datos, ¿no? Bueno, según me dice Manuel, digamos, hay resultados, y efectivamente de repente uno ve en los medios los resultados de estos rankings, y de repente uno se hace la pregunta de cómo es posible que la UNAM no esté, o por qué la UNAM está en tal o cual otro sitio, ¿no? Lo que no cabe duda es que la Universidad Nacional es, sin lugar a duda, una de las universidades más grandes que tiene este planeta, lo digo en serio. Hemos tenido visitantes de muchas universidades, secretarios de cultura de muchos países, y cuando empieza el doctor Graue a narrar lo que somos, pues todo el mundo ya empieza así como a marearse, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen, no? Para tener tantos alumnos, para manejar bachillerato, para manejar tantos centros de investigación en todos los campos del conocimiento, para manejar museos, estaciones, buques, etcétera, 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 más todos los servicios a nivel nacional, ¿no? Entonces, en ese contexto, para todos los alumnos que nos visitan de otras partes del mundo y de otros estados, yo creo que es muy importante que se den cuenta de la riqueza que van a recibir en este curso interinstitucional que organiza este seminario. Y por supuesto, los voy a considerar como si fueran alumnos de nuevo ingreso a nuestra universidad, aunque sea solamente para este curso. Hay un mensaje de nuestro rector, nada más les voy a leer un pedacito, no se los voy a leer todo. Pero una cosa que es muy significativa, que es unas palabras que dirigió el rector a todos los alumnos, fue, y cito, dice: nos enfrentamos como cada año a retos importantes. Y la UNAM asume su deber de reformarse constantemente y afirmar los valores universitarios para preservar lo que esta casa de estudios es y ha sido a través de los años, la formadora de los mejores recursos humanos para México. Y eso es muy importante mencionarlo porque efectivamente iniciamos clases en las aulas, pero lo que decía el doctor Humberto es muy importante, ¿no? También tenemos que buscar otras formas de enseñar, otras formas de comunicarnos con los jóvenes, y creo que este tipo de cursos interinstitucionales son fundamentales para lograr eso, ¿no? De tal manera que no hay duda que el análisis de la educación superior es fundamental, es un problema fundamental hoy, será mañana y será en el futuro, por supuesto, como un aspecto esencial para el devenir de la sociedad. Intercambiar experiencias, formular propuestas y emprender proyectos innovadores para su mejora y desarrollo continuos. Es una de las estrategias mediante la que nuestra universidad se reforma efectivamente de manera constante. El seminario, a través de este curso interinstitucional, ejerce en ello un papel activo,
comprometido y de enorme trascendencia. Entonces, en ese sentido, de verdad, muchísimas gracias a los miembros del seminario, su coordinador, a todos los que están organizando y, por supuesto, a todos los alumnos que van a tomar este curso. Entonces, si me lo permiten, nos ponemos de pie para la declaratoria formal de este seminario. Bueno, el día de hoy, 11 de agosto de 2017, siendo las 17 horas, inauguramos formalmente el curso interinstitucional sobre educación superior comparada, panorama actual de la educación superior en el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a los coordinadores y que tengan mucho éxito en este curso interinstitucional. Muchas gracias. Se abre ahora un pequeño receso y posteriormente dará inicio el curso, y es así como damos por terminado este acto inaugural. A todos ustedes muchas gracias, muy buenas tardes. No, miren, la idea que teníamos para hoy era darles una introducción al curso, y como es un curso, ustedes ya vieron, muy variado, y vamos a tratar muchísimas cosas, entonces al final de cuentas decidimos que el día de hoy la plática en el inaugural del curso, por ahí el amigo del CCC dijo, no se dice 11avo, se dice 11º, del 11º curso del Seminario de Educación Superior. Vamos a hacer una especie de mesita redonda, ¿no?, en donde vamos a intentar darles algunas claves sustanciales de lo que viene en el curso, de lo que ustedes pueden sacar y de lo que ustedes tienen que poner atención para que al final del curso ustedes tengan el mayor provecho posible de un esfuerzo que en este año ha sido muy interesante, porque ustedes se acuerdan, muchos de los que están aquí hoy han tomado el curso ya en varias ocasiones, pues hay una temática, ¿no?, central, en donde se va desarrollando en las 11, 12 sesiones que tenemos. Habitualmente cada sesión tiene un ponente, y de esta vez pues son 13 países. Entonces viene gente que conoce la experiencia de cada uno de los países, y bueno, pues habrá muchos enfoques tal vez para entrar al análisis de cada situación concreta. Entonces, en virtud de esta heterogeneidad posible que tenga el curso, decidimos que íbamos a dar una pequeña introducción para que fuéramos desarrollando intereses intelectuales en el mismo. Bueno, yo tengo algunos puntos que quisiera tratar, decir más que tratar. Escogimos un conjunto de países, como dije en la charla inaugural, ¿no?, que desde nuestro punto de vista representan situaciones ejemplares de lo que pasa en sus regiones, y nos ilustran también cómo se viene conformando esto que se llama el sistema de educación superior a nivel global. Pónganle muchísima atención a esta idea del sistema de educación superior a nivel global, porque en efecto hay muchas cosas a nivel del mundo que se interconectan, que se conectan. El traslado de académicos y estudiantes de un país a otro, el número de estudiantes que salen de su país para ir a estudiar, pues anda en varios cientos de miles, ¿no? Entonces, son volúmenes muy grandes de población universitaria que están integrados en diferentes inserciones y situaciones académicas. Los que van a Inglaterra tienen una experiencia muy diferente de los que van a Alemania o de los que van a Japón. Entonces, esto es algo de lo que está puesto al intentar tratar 13 países. Bueno, desde mi punto de vista, una de las cuestiones más relevantes que levanta el análisis de la educación superior y el de las universidades es establecer un marco de análisis que contenga los criterios de la comparación. Y desde este punto de vista, el curso tiene una gran ventaja, a mi modo de ver. A lo mejor ustedes van a decir que no, pero desde mi punto de vista tiene una gran ventaja, que es que no establecemos un marco de comparación. No van a venir los ponentes
a decir, bueno, las variables que vamos a usar son estas y estas y estas en cada país. Vamos, quién sabe, cada uno va a tener una perspectiva propia, como ya dije. Y entonces esto me parece que es muy importante porque al final del curso ustedes van a poder tener alguna idea de qué fue lo que dijeron como rasgos típicos, críticos, fundamentales de cada situación. Y a lo mejor ustedes van a tener la condición y la posibilidad de establecer un marco propio para jugar en lo sucesivo con el análisis comparativo. Yo creo que la pregunta clave, también lo dije al principio en la otra intervención, es qué queremos comparar, ¿no? Y entonces esto es básico. En la investigación que cité de Burton Clark, lo que a él le interesaba es ver cómo se daba la relación entre investigación y docencia, porque para él la universidad de investigación es la universidad de punta en la modernidad, en la modernización. Y entonces este nexo entre investigación y docencia pues es muy diferente entre, digamos, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? De tal manera que, siendo un punto de vista crucial, aquí en la universidad, por ejemplo, hemos insistido muchísimo, hay que integrar la investigación a la docencia, la investigación no puede estar en un lado, la docencia en otro, esto y aquello, este nexo es un nexo verdaderamente importante para entender y juzgar, evaluar, valorar lo que hace una universidad. Entonces, bueno, pues esto, lo que vimos en este análisis comparativo es que esta relación existe, sí, pero funciona de manera distinta. Y entonces estas diferencias, como ya dije también, son las que nos enseñan para seguir adelante. Bueno, otro formato para comparar puede estar alimentado de cuáles son las funciones que debe desempeñar un dado conjunto de instituciones, o también sus objetivos y fines, ¿no? Si los fines son producir profesionistas y técnicos útiles a la sociedad, como se dice en el caso de nuestra universidad, o de producir conocimiento, entonces de aquí pues se pueden derivar ciertos indicadores que se utilizan para obtener la información necesaria y ver, ¿no?, si se están cumpliendo los fines y no, y comparar con otras instituciones que tengan fines y principios semejantes o distintos a los nuestros. Puede haber dimensiones como, por ejemplo, el que las universidades sean socialmente comprometidas y que tengan responsabilidad social, ¿no? Entonces, lo primero tendríamos que decir que entendemos por compromiso social de las universidades, que entendemos por responsabilidad social. Estos dos conceptos tendrían que estar definidos, y luego derivar las variables, los indicadores de cada uno de estos conceptos para ver si cumplen con la idea de la definición. Los indicadores podrían ser también cualitativos, ¿no? Por ejemplo, podría ser que nos interesara comparar, en el caso de nuestro país, cómo las universidades públicas atienden los grandes problemas nacionales. Entonces tendríamos que definir cuáles son los grandes problemas nacionales y analizar en cada caso cuál es el centro del análisis de la universidad sobre los grandes problemas nacionales, de hacer un estudio comparativo. A lo mejor podría no tener sentido la comparación porque pues a lo mejor lo que es fundamental en Sonora no es lo mismo que es fundamental en Chiapas, ¿no? Entonces hay que jugar con las definiciones, con el concepto que está centrando la comparación. Bueno, hablé también de los famosos rankings, ¿no? Y ya dije que teníamos que tomar en cuenta los criterios de valoración propios que tiene un ranking, ¿no? Y por qué ocupamos distintas posiciones, y que la posición de cada universidad, pues ya dije, no ocupa necesariamente la misma en cada ranking, ni tampoco año con año en que se hacen las mediciones las universidades van quedando en el mismo sitio, salvo los 10 primeros puestos, el top 10. El top 10 siempre son los mismos, desde que conozco los rankings, particularmente de China, ¿no? Son 10 universidades, y en un año Harvard queda en primero, y en el siguiente año Harvard queda en el segundo, Oxford pasa al tercero, en fin, pero siempre son las 10 mismas universidades. Y por cierto, las 10 universidades más importantes, y quizás más que las primeras 10, son todas universidades de países desarrollados.
Yo me acuerdo que alguna vez vi una cifra que decía que la Universidad de Harvard tiene un presupuesto semejante al total del presupuesto de la educación superior en México en un año. Entonces, esto es una distancia brutal. Entonces, los criterios de comparación siempre pueden ser muchos, pero ahí están. No nos podemos saltar. En el caso de México también hay rankings, ¿no? Hay uno que cada año se produce en un librote así, que es el ranking de selecciones. No es el mejor ranking lo tenemos aquí en la UNAM, pero no lo usamos como ranking. Entonces, el ranking de la universidad, el ranking de universidades, bueno, pues toma, ¿no?, un conjunto de universidades, muestrea a profesores, muestrea a alumnos, muestrea a funcionarios, muestrea a profesionistas, luego les aplican un cuestionario, les preguntan cuáles son las 3 mejores universidades, y luego les preguntan en qué carreras son las 3 mejores universidades, y luego hacen un ranking por región, por carrera, por área de conocimiento, etcétera, ¿no? Y eso lo hacen para orientar el mercado. Que un estudiante que quiere estudiar arquitectura, pues necesariamente dice, ay, pues la mejor es la UNAM y quiere venirse para acá. Entonces, ese es el sentido del ranking, más que algo de carácter académico. No sé si a partir de eso alguien tome decisiones, pero tengo la impresión que no. Y bueno, ya les dije, el mejor instrumento está aquí en la UNAM. Tienen que hablar con Imanol, con Beto y con los colegas que trabajan en la DGI. Métanse, creo que está todo en la página, ¿no? Y más la metodología y todo, para echarle un clavado ahí y verlo. Pero no solo es un ranking que permite, o un instrumento que permite comparar las universidades. En el mundo hay un montón de cosas que se usan en la educación básica, acuérdense de PISA. Vean el ejemplo de PISA para ver qué es lo que hacen ellos, cómo definen indicadores, cómo los manejan, cómo los comparan. Desde luego, en el nivel universitario está esto que hace cada año la OCDE, ¿no? En donde se comparan los sistemas de educación superior, se dice cuántos y cuántos y cuántos y cuántos, todo es muy cuantitativo. Pero tiene una metodología y tienen una forma de hacer la comparación. Anualmente se presenta el reporte, y aquí en México también no dejen de ver lo correspondiente al Ceneval. El Ceneval tiene allí una metodología comparativa. Bueno, ¿qué se compara y cómo se compara? Ya dije, una cuestión teórica y política. Es teórica porque en el marco de la comparación, ¿no?, tiene que derivarse o puede derivarse de un enfoque sobre la educación. Y es político porque se tiene un fin en la comparación, en que a partir de ahí se toman decisiones para asignar recursos, no solo financieros, sino también humanos, ¿no? Y lo que es más importante, se toman decisiones sobre lo que se enseña. Y esto ahí sí que es algo que a mí me parece de la mayor relevancia. Finalmente, recomendaría que vean el libro de la Academia en Jaque, ¿no?, para ver el problema de la evaluación. El problema de la evaluación es uno de los problemas más relevantes, porque ahí se hacen comparaciones, ¿no? Vean este libro, que a mí me parece que es un libro en donde hay una serie de documentos importantes que son como pilar del análisis comparativo y de la evaluación, ¿no? Otros muchos trabajos sobre evaluación que hemos realizado los miembros del CES, del seminario. Y finalmente, y esto es polémico y lo sé, pero no puedo dejar de decirlo tampoco, hay que ver La medida de una nación, que es un libro, ¿no?, en donde se encuentra una postura concreta del autor sobre galimatías evaluatorio en el que nos metió el Estado mexicano. Por lo demás, recomiendo que a medida que vayan presentándose los casos nacionales, como ya dije, ustedes vayan tratando de ver cuáles son los rasgos típicos del sistema, para que al final de cuentas a lo mejor cada uno sale con su propio marco comparativo y nos entregan un ejercicio maravilloso para que los profesores del curso podamos hacer una reflexión y también algunos ejercicios empíricos con lo que ustedes vayan descubriendo. Y creo que después de terminar con los 13 países, estamos obligados en la última mesa redonda a decir qué fue lo que encontramos en común y qué fue lo que encontramos como diferente, o qué problemas derivaron del análisis de los 13 países, políticos, económicos, social, lo que sea. Y
ojalá podamos tener una pequeña referencia al caso de México. El caso de México lo vamos a agarrar el año que viene, al menos en mi perspectiva. Estoy empujando aquí a mis colegas para que podamos hacer un ejercicio sólido, profundo del caso mexicano, porque después de 18 años de gobiernos tenemos un sistema que necesita ser repensado. Entonces, a lo mejor con lo que aquí se va a investigar podemos tener algunas ideas, algunas líneas de acción que nos lleven a definir políticas públicas para la educación superior. Pues bueno, esto era un poco lo que yo quería decir como introducción. No sé quién sigue, si sigue Beto, sigue Beto. Doctor Roberto Rodríguez. Buenas tardes y me da mucho gusto ver a los que ya conozco y también a los que todavía no, que son nuevos en este curso, de verdad. Dicen que las comparaciones son odiosas, ¿no? ¿Para qué hacer un curso de comparación? Pero son odiosas, aunque también necesarias y eventualmente también son útiles. Ese podría ser como el resumen del curso, ¿no? El lema del curso. Elegimos para esta edición, entre varias alternativas posibles, la de la presentación de casos nacionales. Ya lo vieron ustedes en el programa, 13 casos nacionales, en realidad son 18, porque en una sesión vamos a ver los 5 países nórdicos, ¿no? ¿Y en Centroamérica también? No viene Centroamérica. De manera que hay un objetivo de comparación y que va a estar implícito en todo el curso. Implícito o transversal, o continuo o permanente. Comparamos esos casos nacionales con México, por supuesto. Es decir, si nos sirve examinar el sistema de Suecia o de Noruega o de China o de Estados Unidos, es porque la información que de ahí extraigamos, observemos, estemos en condiciones de analizar y de analizar críticamente, tiene como un telón de fondo cómo se compara, para bien o para mal, una realidad nacional que es externa a nosotros con nosotros mismos. Pero también la comparación, digamos, entre los distintos países o las distintas regiones, ¿no? Los países más avanzados, qué papel juegan los sistemas de educación superior y también de investigación científica y desarrollo tecnológico en sus sistemas o mecanismos de valor agregado, para explorar esta tan consabida idea, parte mito, parte realidad, de que el contar con sólidos sistemas de educación superior, ciencia y tecnología predice niveles de desarrollo y bienestar social. El examen de los casos nacionales pues nos va a permitir alguna aproximación para ello y es de interés y es uno de los propósitos del curso. Los ejercicios de educación comparada, de educación superior comparada en particular, si bien tienen una gigantesca genealogía, pues hay pedagogía comparada desde el siglo XIX, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Y antes de ella, pues derecho comparado y anatomía comparada y filología comparada, etc. Pero no es ese el tipo de ejercicio que vamos a buscar aquí, sino aquel que está centrado en tres aspectos que son claves: las estructuras, los procesos y los resultados. Eso es lo que vamos a buscar establecer y comparar. Cómo son en cada caso nacional esas estructuras, es decir, su organización por subsistemas, los universitarios, los tecnológicos, los de
los que nosotros llamamos de educación normal y en otros países se llaman de otra manera. Cómo están organizados de esa manera, de esa forma, cuál es el balance en cada caso entre público y privado, qué importancia tiene en cada caso el posgrado y cómo está organizado, es decir, los aspectos más bien formales y estructurales de cada realidad nacional. Y en segundo lugar, procesos, es decir, las formas de organización de la enseñanza, las formas de definición de competencias, de ciclos, de objetivos formativos, de garantía de calidad, por ejemplo, de los distintos programas y sistemas. La parte normativa, es decir, las formas de regulación y de control de los distintos participantes en los sistemas. Y por último, decíamos, mucho énfasis en los resultados, generalmente expresados a manera de datos o de indicadores de desempeño, de indicadores de distinto tipo. Es necesariamente por la extensión del curso una visión panorámica, pero estamos convencidos que esta visión panorámica en algunos casos despertará interés en ustedes por profundizar aquellos que les resulten de mayor interés, pero cuando menos de tener una idea, si quieren, general de cómo está marchando la educación superior en el mundo, de cuáles son las principales dinámicas y los aspectos claves que están impulsando procesos de cambio y de desarrollo, de cuáles son los obstáculos que se están enfrentando y cómo se están resolviendo, y en fin, cuál es en efecto este panorama. Nos hubiera gustado mucho, y así lo pensamos originalmente, tener todos los casos representativos de todas las regiones. No fue posible. Por ejemplo, teníamos presente el caso de Australia, teníamos presentes casos para África, etcétera, pero de alguna manera tuvimos que seleccionar. Lo hicimos con la colaboración de los coordinadores de las sedes externas a nosotros. Tuvimos una reunión en que la propuesta del programa fue examinada y redefinimos los casos, y son los que finalmente tienen ustedes en el programa. Hay un tema que también recorre de manera transversal el programa, que es el tema de los procesos de globalización. Es decir, este es el contexto más amplio en el cual se ubica la comparación que buscamos, y que son, en definitiva, estos procesos de globalización, no es uno, son múltiples, aquellos que han empujado también la importancia de la disciplina de la educación superior comparada. Un tema clave en el proceso de globalización, pues, es esta formación de bloques regionales y la integración regional. El caso de la Unión Europea y el Espacio Europeo de Educación Superior, o proceso de Bolonia, es clarísimo, ¿no? Y cuyo desarrollo a lo largo de una década, la década pasada, pues generó una gran cantidad, por un lado, de información de este tipo, comparativa, de cómo se estaban llevando a cabo los procesos relacionados con la educación superior y la investigación científica, pero no solo, sino también el tratar de establecer dinámicas de convergencia, ¿no?, que permitieran a los distintos estados nacionales adoptar medidas que fueran al unísono en el sentido de la Unión Europea. Este es un ejemplo muy claro, fue muy exitoso, no exento de críticas, controversias, pasos para atrás, ¿no?, como los estamos viendo en la actualidad, y varios de los casos europeos que vamos a examinar tienen este contexto. Otros modelos de integración regional, como el caso del TLC
de Canadá, Estados Unidos y México, o el caso del Mercosur, tuvieron ciertas dinámicas de integración que tocaban a los sistemas de educación superior, por supuesto con resultados menos palpables que los vividos en la Unión Europea, pero que también están ahí. Y entre los que sobresale de manera muy principal la implantación de los sistemas de acreditación y otros mecanismos de evaluación de la educación superior, por ejemplo. También, además de los procesos de integración regional, hay un creciente interés y protagonismo de distintos organismos multilaterales, principal o de manera sobresaliente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, pero no exclusivamente, también el Banco Mundial, también la UNESCO, también CEPAL y otros, que han visto también la necesidad de impulsar los estudios comparativos, ¿no? Y en el caso de la educación superior, esto de manera muy clara, aunque no exclusivamente de educación superior, para hacer patente a los distintos países la necesidad y el impulso de reformas. Todo ello tiene como uno de los telones de fondo algo que los especialistas comienzan a denominar o a meter en la discusión: la transición del Estado neoliberal a lo que ahora llaman el Estado competitivo o la región competitiva, ¿no? La Unión Europea es el ejemplo más claro de una dinámica de región competitiva, pero en países como China, la India, los Estados Unidos en su versión contemporánea, esta idea de Estado competitivo está muy presente, ¿no? Si no es el Estado neoliberal que únicamente sirve de soporte a la empresa, a la industria privada y al mercado, sino el que busca establecer condiciones de hegemonía en sus realidades regionales y globales, ¿no? Y entonces así se percibe la educación superior como un instrumento clave para el Estado competitivo. Y eso está también atrás de los rankings internacionales, ¿eh? No solamente el mercado, sino la búsqueda de manera intencional e intencionada de tener ventajas comparadas o comparativas a nivel global. Y esta idea, les decía, de Estado competitivo o de región competitiva está como telón de fondo de estos procesos. Y es algo que vamos a ver, por supuesto, a lo largo de las presentaciones. Por último, también esta noción o idea de procesos simultáneos, diríase que dialécticos en realidad, entre diversidad y convergencia de los sistemas, ¿no? Los sistemas en cada país han tendido a diversificarse, ¿no? Público-privado, universitario, tecnológico, etc. Pero también a buscar convergencias, ¿no? Para no quedarse, digamos, fuera de la pista. Hay quienes llaman a esto procesos de isomorfismo, cuando no son intencionales, ¿no? Es decir, las buenas prácticas, los resultados exitosos, etcétera, influyen a cambios en determinadas realidades o sistemas nacionales. Pero no solo es un isomorfismo, es decir, copia, ¿no? Sino también estamos en presencia de la búsqueda de acuerdos en una dinámica de cooperación internacional. Es decir, reconocimiento mutuo de títulos o de créditos, o programas compartidos, o movilidad de estudiantes académicos, etcétera, lo que da otra dimensión a este tan traído y llevado proceso de internacionalización de la educación superior, tan presente también en la agenda contemporánea de los cambios. Bueno, por último diría que los ejercicios de educación comparada son también una mirada al futuro, o permiten una especie de ventana al futuro.
Es decir, la comprensión de lo que nos puede pasar si experimentamos tal o cual proceso de cambio, porque ya se vivió en otro lado, ¿no? Y porque ya están a la vista las ventajas y los riesgos. Por ejemplo, de convertir licenciatura y maestría en los programas 3x2, ¿no? Los de la Unión Europea. ¿Qué va a ocurrir cuando esto se generaliza? ¿Qué está pasando en los países en que se ha implantado? ¿Cuáles han sido las resistencias? ¿Cuáles han sido los riesgos? Pero también cuáles han sido las ventajas, etcétera. Un buen ejercicio de educación comparada, un buen ejercicio de comparación, permite no solo ver a los lados, que es la intención básica, sino también ver hacia adelante. Y esa es quizás la mayor utilidad de esta, digamos, acción intelectual. Para quienes ya han estado varias veces en el curso saben perfectamente cómo trabajamos. Para quienes son nuevos no sobra repetir 2 o 3 cuestiones. Las sesiones están organizadas invariablemente en una presentación de un especialista que dura más o menos 1 hora, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, después un receso y después una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes van a tener todo el material que se utilizará en el curso en la página web. Ya se está comenzando a subir a la página. Y en el curso hay estudiantes que se han inscrito en materias del posgrado para tomar el curso como asignatura. En esos casos tienen requisitos diferentes, ¿no? Tienen la obligación de presentar un ensayo al final del curso y además tienen que ponerse de acuerdo con el profesor de la materia correspondiente, ¿no? Eso lo podrán hacer a lo largo del curso, no se preocupen por ahora. Si quieren tomar contacto, por supuesto que es así, pero tienen todo el curso para ello. Y en esta ocasión tenemos 2 novedades, ¿no? Una primera para las sedes externas, que en lugar de buscar que todas participen al unísono, lo que es imposible, vamos a darle, digamos, la ocasión para que en cada sesión una sede establezca interlocución directa con el conferencista. Y así nos vamos a ir rotando. Parece que coincide más o menos el número de sedes externas con las sesiones, y desde luego que, como hemos hecho en otras ocasiones, pueden hacernos llegar por la vía de correo electrónico, en fin, las preguntas que se susciten en la sede externa para pasarla al conferencista. Esa es la, digamos, novedad principal. Las otras tienen que ver con el registro de los estudiantes, pero de eso no se tienen que preocupar por el momento. Y dicho eso, le doy la palabra a Imanol Ordorica para la presentación final. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes, casi noches. Es un gusto tenerles aquí de manera presencial o en las distintas sedes en las que están participando en el curso. Es bueno, muy bueno ver caras nuevas. Me da la idea de que hemos podido formular una propuesta que se vuelve atractiva para diferentes audiencias, para la incorporación de distintas participaciones. Este curso realmente demanda de ustedes una alta participación con las lecturas, con los comentarios, con el seguimiento a lo que se dice en cada una de las sesiones. Es bueno también ver caras reincidentes, llamémosles así, lo que quiere decir que los cursos anteriores no han logrado echarles fuera, y entonces quiere decir que no lo hemos hecho tan mal. Déjenme, después de saludar
a todas las concurrencias, como digo, presenciales y a distancia. Completar algo que mi colega, la directora del Instituto de Económicas, por tiempo no pudo hacer de manera extensiva. En este curso del Instituto de Investigaciones Económicas contamos siempre con un enorme apoyo. Quienes han estado aquí ya lo han notado y quienes van a empezar a participar lo verán. Una enorme calidez, una muy buena condición de las instalaciones, un apoyo técnico formidable. De se encargan mis colegas José Carlos Mendoza, José Luis López, Julio Rodríguez y Marisela Peralta, en los controles, en las fotografías, en el café. Un montón de gente hace posible el que nosotros estemos aquí. Yo quiero aprovechar esta ocasión para recordar que en el primer curso, desde el primer curso, quien organizó el apoyo logístico y la infraestructura para que nosotros pudiéramos desarrollar estas actividades fue mi colega y querido compañero Ernesto Reyes, a quien casi cada vez que se realiza una sesión aquí tenemos presente. Tenía la buena o mala costumbre, no sé, a lo mejor no tenía demasiado que hacer, pero venía y se sentaba los viernes en la tarde entre nosotros, y hace tiempo que no está físicamente, pero Ernesto es quien puso y armó en gran medida el apoyo que hoy hace posible videoconferencias, transmisiones, que el auditorio funcione bien. Entonces, Ernesto, desde acá te saludamos y damos entonces, o doy inicio a la parte que me toca de presentación. En algún sentido uno podría decir que cualquier tipo de reflexión o estudio o investigación social es comparativa. Quizás a veces es más evidentemente comparativa que otras. El proceso de abstracción analítica que nosotros hacemos en cada momento al enfocar nuestra atención sobre un objeto de estudio, en este caso los sistemas de educación superior, implica una suerte de comparación implícita con algo que tenemos en la cabeza. Y es esta comparación la que nos permite identificar cosas similares o diferentes, patrones, tendencias, ¿no?, para los cuales buscamos datos que confirman o anulan esta noción o abstracción que se ha desprendido de este proceso comparativo que ocurre en la cabeza. Quizás el científico social que hizo más explícito esto en términos de la forma de hacer sociología fue Weber. Si estuviera aquí Manuel Gil, casi nos daría un curso aparte. La idea de tipo ideal es básicamente la construcción de una abstracción frente a la cual nosotros comparamos el objeto de estudio, ¿sí? Entonces, en este caso, creo que vamos, además de la comparación entre los sistemas, a comparar todo el tiempo, seamos conscientes de ello o no, con tipos ideales de universidad que podemos construir en nuestra cabeza con mayor o con menor rigor. A veces el tipo ideal no es más que una especie de sentido común de que todos entendemos por universidad y por educación superior más o menos lo mismo. Y entonces llegamos a estas ideas tan traídas y llevadas de que junto con la Iglesia Católica la universidad es una de las instituciones más prevalentes en las sociedades humanas, que tiene desde el siglo XI hasta acá, si contamos solo la historia occidental, y si pensamos en Asia o en África, en el mundo árabe o en las culturas chinas, quién sabe qué tanto más nos tendremos que ir para atrás. Entonces tenemos la idea de estudiantes y profesores, de docencia y de investigación, incluso de conflictos asociados a la universidad. Iglesia contra corona, corona contra profesores, migraciones de profesores de París que fundan Harvard o Cambridge,
conflictos en las universidades españolas que dan lugar incluso a novelas como La Casa de la Troya y otras, ¿no? Creemos que tenemos entonces una institución que no se mueve en la historia. Y quizás lo que tenemos que pensar es quitarnos un poquito el pedigrí, ¿no? Ese pedigrí que se reproduce además cuando en múltiples celebraciones universitarias se utilizan símbolos tan similares como la toga y el birrete y las cosas estas que se cuelgan y que se ponen y todas estas cosas, ¿no? Los pendones, en fin, todo muy medieval. Parece que eso da mucho caché, ¿no? Si nos quitamos de encima todo eso, podemos ver que es cierto que hay continuidad de un tipo de institución que son las universidades, pero no siempre han hecho las mismas cosas, ni se han centrado, ni han enfatizado el mismo tipo de actividades y de problemas, sin dejar de ser instituciones para la docencia, la investigación y la extensión universitaria, diría aquí nuestro colega recientemente doctorado Agustín Caro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto entonces de que tenemos instituciones cambiantes? Si nosotros pretendemos capturar a la universidad, institución, digamos, máxima de la educación superior, que vamos a ver que hay múltiples tipos, desde educación superior de 2 años, de carácter más o menos técnico, vocacional, carreras, lo que se llama los colegios de las artes liberales, las escuelas politécnicas, las universidades tradicionales, etcétera, etcétera. Digamos que el epítome, el punto máximo de la educación superior está todavía simbolizado por instituciones que realizan actividades de docencia, de investigación, en una gran cantidad de campos del conocimiento que pretenden casi abarcarlos todos, ¿no? Y que además realizan actividades de difusión cultural, de creación cultural, hasta deportivas, tienen equipos de fútbol, orquestas filarmónicas, nos decía el secretario Llama, barcos en el Atlántico y en el Pacífico y seminarios para estudiar culturas chinas y quién sabe qué tanta cosa. Bueno, eso, pero eso se mueve en el tiempo. Y si en un momento dado la universidad, por lo menos en una parte del mundo, pero podríamos decir que en el siglo XVIII y XIX, casi en todo el planeta, tenía como objetivo los proyectos de colonización y expansión de las potencias europeas que se adueñaron de las colonias en América, del norte hasta el sur, en África, en Asia, en casi todo el planeta. Y que los proyectos de colonización tenían como objetivos primordiales proyectos culturales, por ejemplo, de radicación, enraizamiento del pensamiento religioso, su promoción, la formación de cuadros para la promoción de este tipo de pensamiento, etc., ¿no? Tenemos ese tipo de instituciones que correspondió a una etapa del desarrollo de la humanidad, y tenemos otro tipo de instituciones muy simbolizadas, por ejemplo, en el siglo XIX alemán, con la Universidad fines del XVIII, principios del XIX, la Universidad Alemana, que tenía 2 proyectos: vinculación a través de la investigación con los procesos industriales y construcción de la nación en un país que estaba completamente dividido y desarticulado y que pretendía constituirse como una nación única, articulada, con una cultura centralizada. Hasta hace poco, y creo que todavía estamos sentados en ese paradigma, se pensó a la universidad como ese gran motor de la investigación innovadora de punta, de las patentes que permitía el desarrollo de la economía del conocimiento. Yo quiero aventurar ante ustedes un tipo ideal diferente, que nos permita aproximarnos a esta comparación de sistemas universitarios desde una realidad de contexto muy contemporáneo. Llamémosle, para resumir, no simplificar, solamente para resumir, el contexto de la crisis de los sistemas políticos
y de la destrucción de una enorme cantidad de instituciones tradicionales de las sociedades modernas. Ese contexto que está simbolizado con muchísima claridad en una serie de fenómenos que a las universidades actuales nos pasaron por delante y que no habíamos percibido en sus posibilidades y en su magnitud y en sus efectos. El Brexit, por ejemplo. Resultado que parece que le da la vuelta por completo a las tendencias internacionales de construcción de esos grandes conglomerados regionales del Estado competitivo. Y un proceso esencialmente cultural y político en el Reino Unido tiene como resultado la salida de la Unión Europea. Todavía no acaba el proceso, pero la votación que marca ese proceso de salida. Tenemos sorprendente la votación en contra del acuerdo de paz en Colombia. Nadie lo vio venir. Se sabía que la derecha estaba haciendo una campaña muy agresiva. Nadie pensó que el acuerdo de paz iba a perder, y perdió. Tenemos la reelección consecutiva del Partido Popular en España en medio de escándalo tras escándalo tras escándalo de corrupción de los dirigentes, incluso quien hoy ocupa el cargo de primer ministro. Tenemos el caso de la crisis brasileña, de ¿qué le llamamos? Desinstitucionalización es una palabra formal, pero quizás se queda corta. Golpe de Estado a lo mejor parece excesivo, no sé, todavía hay que caracterizarlo en algún momento, pero de la sustitución de una práctica democrática y de gobiernos legítimamente electos a través de procesos judiciales. Judicialización de la política, por lo menos. Tenemos, y esto quizás es lo más contundente, el resultado electoral en Estados Unidos. ¿Cómo no pudimos ver? Y decíamos de manera reiterada, no hombre, Trump no va a ganar la nominación republicana. No hombre, qué bárbaros los republicanos, cómo sacaron de candidato a Trump, van a perder las elecciones. Todos los analistas políticos, universitarios, universidades, etcétera, por lo menos estábamos impreparados para asumir el costo de eso que ocurrió ¿qué fue? El 4 de julio del año pasado en Estados Unidos. El mundo se está modificando radicalmente. Tenemos el fenómeno venezolano, en donde hay un gobierno que es impresentable y una oposición que también es impresentable, ¿sí? Y en donde, aunque algún colega nos reclama definiciones así, con una actitud bastante moralina y normativa, Pedrito Flores, que iba a estar en este curso, pero dice que mejor no, que no nos estamos definiendo, bueno, a lo mejor no nos estamos definiendo, pero no entendemos qué es lo que pasa en un proceso político en donde no hay a quién irle. Y estamos muy próximos a vivir nosotros mismos un proceso político en donde no hay a quién irle. Vean los candidatos en Morelos, vean al candidato de Morena en Morelos, ¿no? Vean a los posibles candidatos o candidatas a la presidencia del país. Si bien nos va, vamos a decir, bueno, el menos malo sería este. O sea, eso es cuando estamos de buenas. Cuando estamos trágicos diríamos, la verdad, vámonos, no hay nada que hacer, no importa, ¿no? Es una tragedia. Con estos casos quiero ejemplificar, o sea, añadamos a todo eso la crisis en los países árabes, o sea, los problemas de derechos humanos, las confrontaciones con ISIS, todo esto, el debate sobre Corea del Norte, destrucción de los sistemas políticos internacionales. En ese contexto, ¿qué van a hacer las universidades? Está bien que nos haya pasado en blanco el fenómeno. El problema es si nosotros seguimos como instituciones en todo el mundo instaladas
de espaldas a los procesos de cambio político que se están dando en el planeta y que son de una profundidad impresionante y que han hecho que incluso en los medios de comunicación los temas que prevalecían hace 4 años, que era que si el mercado, o sea, así como esa receta de que, y los ilusos que están en contra del mercado y que no sé qué, o sea, machacando y machacando y machacando que el mercado era el gran motor del desarrollo de las sociedades contemporáneas. Hoy ese discurso no digo que ha desaparecido, pero está de un matizado. Frente a un conjunto de temas de violencia, inseguridad, violaciones a los derechos humanos, estamos hablando del mundo y estamos hablando de México, porque esto es México. Desconfianza en las instituciones, penetración del narco en la política, ¿en dónde no? ¿Y qué hacen las universidades? Por supuesto que docencia, investigación y extensión de la cultura. Ahora es la misma que para plantearnos un proyecto de economías de punta, economías del conocimiento. ¿Estamos en realidad en la sociedad del conocimiento o estamos en una especie de barbarie moderna, ¿no?, tecnologizada, de una enorme violencia y de una gran descomposición social y política? Yo quiero proponer que nosotros, para aproximarnos a la idea de un estudio comparado sobre los sistemas de educación superior en el mundo, tenemos que tener una especie de pantalla o de lente o de marco, llámenle ustedes como quieran, un referente o un conjunto de referentes que nos hagan ver, como decía Roberto, hacia los temas del futuro que van a demandar de las universidades una nueva incorporación a la acción política internacional. Es más, ya tenemos esbozos de eso, ¿sí? Cuando digo nueva es porque las ha habido antes y por lo menos tenemos el referente de los años 60, no me voy a explayar, pero las universidades y los movimientos que emergieron de las universidades cambiaron el mundo profundamente. La sexualidad, la cultura, la música, montones de cosas que emanaron de las universidades, ¿sí? Y hoy un conjunto de temas que son centrales a las universidades y que fueron construidos desde las universidades, como el respeto a la diversidad, como la crítica del racismo y la marginación y la segregación y la desigualdad, han sido puestas en cuestión al nivel más alto de la conducción política de las naciones. La elección de Trump significó darle la mayoría de votos en el país más poderoso de la tierra al discurso de la intolerancia, de la falta de respeto a la equidad de género y a los derechos de las mujeres, de que se podía pasar por encima de las conquistas de equidad étnica y racial, de que todo eso se podía hacer de lado y además sorprendernos de la enorme base social que tiene ese machismo recalcitrante, antiguo, beligerante, agresivo, violento, pero que además llega al extremo de decir que la sociedad casi entera, sus universidades y sus medios de comunicación construyen los hechos de manera tendenciosa y sesgada, y que el poder político, es decir, el presidente de los Estados Unidos, tiene versiones diferentes y tiene hechos alternativos. La sola idea de que existen hechos alternativos es una idea que socava la noción misma de universidad. Porque si frente a la evidencia de la evolución humana yo puedo construir el hecho alternativo que no requiere de ninguna evidencia de que los seres humanos fuimos creados por Dios en 7 días,
lo puedo reconstruir, porque ese ya estuvo construido una vez y ya se vino abajo. Entonces, la universidad misma está en tela de juicio, como espacio de producción o de generación de conocimientos basados en evidencias concretas y no en las necesidades estrictas del discurso político y la acción política que está emergiendo en este momento con una dirección difícil de definir. Quiero entonces decir que en ese marco nosotros tenemos que discutirlo todo: estructuras, procesos, resultados, los sistemas, cómo van, etcétera, etcétera. ¿De qué tradiciones emergen? ¿Y qué posibilidades tienen para insertarse en un discurso y una acción de orden político de este tamaño? Y cuando digo político no es electoral. Y eso involucra a México todo el tiempo. Cada vez que discutamos un sistema de educación superior en cualquier lado, lo estamos viendo a la luz del nuestro, ¿no? El año pasado hicimos un curso completo sobre México. Normales, educación superior técnica y universidades. Puro México. Pongamos todo eso en un contexto y démosle una dimensión política y otro contexto de carácter internacional que, insisto, esta es una hipótesis de trabajo para que la discutamos, la critiquemos, hagamos lo que queramos, ¿no? Estamos transitando de la idea de la universidad como motor de la economía de mercado a la demanda de una universidad a la altura de la crisis de los sistemas políticos y de representación en el mundo. Es una propuesta, es una idea, entre otras, que vale la pena discutir. Pero tengamos claro, y con eso termino, que cada vez que nos aproximamos a comparar un sistema universitario, no solo lo hacemos entre México y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Gran Bretaña, entre Gran Bretaña y Argentina, sino que lo hacemos con una concepción de universidad, y que esa concepción de universidad la tenemos que poner al día de hoy y a la altura de las demandas y circunstancias que viven las universidades contemporáneas. Bueno, pues muchas gracias. Jorge, no sé si tengas anuncios que hacer sobre el curso o alguna cosa así antes de que... Yo quería decir... Perdón. Es que hemos estado aquí los tres y sentí la necesidad de decir dos cosas. Una, mi agradecimiento al doctor Martín Sestac, coordinador del curso, y también mi agradecimiento a los coordinadores en cada una de las sedes en las que se transmite el curso, porque ellos tienen un papel realmente importante para organizar sus sesiones en cada una de las instituciones. Quiero también, por adelantado, darle mi agradecimiento a los profesores invitados que van a hacer el curso. En cada sesión va a haber uno diferente, creo. Y también a los profesores que van a participar, que son miembros del Seminario de Educación Superior. Y dicho esto, entiendo que... ¿Quieres decir algo, Jorge? En la próxima sesión revisaremos, antes de la introducción al problema metodológico de la comparación que ustedes hoy abordaron, vamos a hablar de las reglas operativas, las evaluaciones de nuestro curso. De hecho, ya hay referencia para la próxima semana, ya está puesta ahí la referencia básica para el doctor Manuel Gil, e incluso ya tenemos la referencia que apoya el curso de la sesión de hoy. Ahí hay un video y una serie de referencias. Entonces, esto lo vamos a ver con 10-15 minutos en la siguiente sesión. Pues muchas gracias. Con esto vamos a cerrar el día de hoy la sesión. Los esperamos aquí dentro de 8 días. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. He visto caras así muy puestas en lo que se ha estado diciendo. Ojalá, de verdad lo deseo, que al final del curso ustedes estén muy... Se sigan riendo todavía. Sí, se sigan riendo bien, que tengan mucho estímulo intelectual. Eso es lo que queremos que tengan. Gracias.